Esas eran las causas de los conflictos. Como les decía, los conflictos también pueden ser destructivos. En el caso cuando son destructivos es porque controlan la atención, toda la atención de todas las personas, incluso de los mismos jefes, y no se logran resolver. Divide a las personas y esto reduce definitivamente la cooperación entre los equipos y la productividad. En las empresas donde hay muchos conflictos, donde hay personas con muchos conflictos, la productividad disminuye. Se aumentan las diferencias entre las personas o entre los grupos, y de esto conduce a un comportamiento destructivo. Les pongo el ejemplo nuevamente de las familias. Cuando los conflictos no logran resolverse, esto genera distanciamiento, y genera pues comportamientos que en lugar de edificar o construir, destruyen. Sí, definitivamente hay un aspecto positivo de los conflictos, y es cuando estos son constructivos, cuando las personas se involucran para resolver la situación, para resolver el problema. Genera una comunicación auténtica entre las personas. Cuando uno logra limar las asperezas con alguien dentro de los equipos de trabajo, la comunicación se vuelve auténtica. O sea, las personas ya definitivamente son libres de expresarse como son. Ayuda a liberar las emociones, la ansiedad y las tensiones. Cuando uno logra superar un conflicto con un compañero de trabajo o con un jefe, esto ayuda a liberar la tensión que se produce cuando el conflicto está vigente. Se desarrolla la cooperación entre las personas y el deseo de aprender de los demás. O sea, cuando yo me doy cuenta, en las situaciones en las que se dé el caso, cuando yo me doy cuenta que la causante del conflicto era yo, y logro entender que era yo la del problema, esto lo que me permite probablemente el deseo de aprender de la persona con la que yo tenía el problema, porque yo siempre creía que era yo la que tenía la razón, por darles un ejemplo. También ayuda a desarrollar entendimiento y destreza. Cuando yo logro identificar de que había un conflicto y este logra ser superado, puedo mejorar mi productividad y mis destrezas en el trabajo una vez que la situación haya sido resuelta o haya sido solventada. Pues la verdad es que dependiendo del tipo de conflicto es cómo se debe manejar. No es como que existe una ciencia cierta de que nos indique cómo es que se deben manejar los conflictos, pero definitivamente sí podemos implementar ciertas estrategias para manejarlos de la mejor manera. Una de ellas es saber escuchar. Aplica para todo. El poder tener la capacidad de escuchar al otro y sin interrumpirlo, por ejemplo. Hay gente que tiene la costumbre que mientras uno está hablando siempre interrumpe. Estas son personas que no saben escuchar y que siempre lo que necesitan es que sus ideas sean las que sobresalgan o las que sean impuestas. Otra estrategia definitivamente es enfrentarlo. No hay mejor forma de resolver un problema que enfrentándolo. Si yo trato de evadirlo o trato de hacer de cuentas que no existe, no lo voy a resolver. La mejor forma de enfrentar un conflicto, de manejarlo, es enfrentándolo, es reconocer de que existe un conflicto. Esto como los alcohólicos. Cuando el alcohólico no reconoce que es alcohólico, no hay forma de poderle ayudar. El ejemplo probablemente no esté tan acorde, pero es cierto, cuando uno no reconoce que existe una situación, es como distinto, pues no se puede manejar. Si yo no reconozco que tengo un problema, no lo puedo manejar. Fomentar una actitud entre los colaboradores mental y emotiva. Siempre es importante el manejo de las emociones, en la que todos vamos a salir ganando cuando se resuelven los conflictos. Tener disposición y tolerancia. Una de las cosas que muchas veces hace falta en las empresas es la tolerancia. El poder decir, bueno, voy a escuchar, voy a ver qué es lo que el otro tiene que decir. Probablemente no soy yo únicamente la que tengo las ideas que son válidas. Es la disposición al ser tolerante. Es importante siempre conversar. Definitivamente no es cuestión de que voy a
a decir los problemas desde que iniciaron todos mis problemas, sino lo que yo puedo identificar o lo que yo logro identificar de que está mal y que eso es lo que no me está permitiendo ser productivo. No hay que irse a los extremos. Una persona que reprime mucho sus emociones en algún momento explota. Por eso es importante no manejar las emociones reprimidas por mucho tiempo. Hay que saber dosificar cuando uno quiere o desea expresar una situación que me está haciendo sentir mal dentro de la empresa. Es saludable, tanto para el colaborador como para el jefe, expresar situaciones en las que yo no me siento inconforme como colaborador, por ejemplo. Existen tipos de conflictos distintos. Hay conflictos de roles o de puestos, por ejemplo, expectativas que tienen diferentes personas de un mismo cargo o de una misma promoción dentro de la empresa. Ese puede ser un conflicto de roles. Conflictos entre los grupos es que, son comportamientos que deben ser moderados gracias a las reglas que se imponen dentro de la institución. Por ejemplo, una regla que imponen algunos jefes es: si vos tenés un problema con alguien, anda a conversarlo con él. Esto evita, por ejemplo, rumores, chismes o palabras que no deben ser dichas o que se den bandos dentro de las empresas, por decirlo así, o sea, que se dividan. Existen los conflictos sociales. Por ejemplo, los monopolios generan conflictos sociales. Monopolios en Nicaragua tenemos a las empresas de telefonía. Este es un clásico ejemplo en Nicaragua de los monopolios. Dos grandes empresas que son las que manejan todo el tema de la telefonía en Nicaragua. Y los conflictos internacionales, que son las disputas que se dan entre los países. Clásico ejemplo de Estados Unidos-China. Son conflictos internacionales. En todo momento están en disputas entre ellos. La resolución de los conflictos, definitivamente enfrentar a los involucrados en una discusión franca, o sea, una discusión en la que las personas se pueden decir la verdad sin herir al otro. Metas de orden superiores, o sea, fijar una meta en común que no se puede alcanzar si no cooperan todos. Esta puede ser otra de las formas en las que se pueden resolver los conflictos, o sea, establecer reglas y decir: si no lo hacemos todos juntos, no hay manera de que podamos resolver esta situación. Ampliar los recursos que sean causados por escasez. Por ejemplo, esta situación de que las empresas en Nicaragua y en el mundo entero están padeciendo ante la pandemia, esto está generando escasez en las empresas y esto genera conflictos porque genera ansiedad. Hay otra forma que no es la correcta, que es la evasión de los conflictos, decir: la verdad es que no me interesa, o sea, me voy a hacer a un lado, este no es mi problema, suprimirlo. Esto es correcto cuando no me involucra o no me afecta. O sea, es necesario que los conflictos se resuelvan entre las partes interesadas sin necesidad de involucrar terceras personas. Es necesario en algunas cosas, en algunos momentos, restar importancia cuando existen tantas diferencias y enfocarse en los intereses que tienen en común. Como les decía al inicio, todos somos personas que pensamos de manera distinta y no hay que enfocarse es que fulano piensa de una manera y fulano piensa de otra. Entonces, no, lo necesario en estos casos es decir: tenemos un interés en común y el interés en común es que esta empresa salga adelante. Entonces vamos a resolver este problema. En algunas ocasiones, ceder es una forma de resolverlo. Esto se da cuando los conflictos son probablemente a niveles personales, cuando uno cede ante el otro y dice: tienes razón, reconozco que me equivoqué. Cuando hay una autoridad que definitivamente tiene que intervenir para resolver un problema. El cambio de la conducta mediante las capacitaciones que se dan a las personas, o sea, involucrar en capacitaciones a todas las personas que están en conflicto, de cómo manejar el tema de las emociones. Volvemos a este tema que es muy importante, que es el manejo de las emociones. Y en algunos casos, y bien extremos, es modificar la estructura de la organización. Incluso hasta modificar los organigramas. Cuando una persona dice que yo con esta persona como jefe yo no puedo trabajar, yo necesito que me muevan de jefe y de puesto.
ya llegar a este punto ya es como la última forma de resolver un conflicto, el tener que hacer cambios en la estructura organizativa. Las técnicas, existen técnicas de estimulación para resolver los conflictos o para empeorarlos en algunas ocasiones. Puede ser que el tema de mensajes muy ambiguos o muy amenazantes, es decir, si esta situación no se resuelve, lo voy a tener que correr a todos, no necesariamente esto es lo que ayuda a resolver un problema. Traer gente de afuera y decir, si yo no traigo a esta persona para que intervenga en este problema, no se va a resolver. Probablemente no sea la manera más apropiada de resolver un problema. En algunas ocasiones resulta cuando hay alguien que desde afuera o que está ajeno a la institución puede ver los problemas de una forma más clara y tratar de resolverlos, pero no necesariamente esto es lo más adecuado. Lo ideal sería que con los mismos colaboradores y los mismos jefes y recursos humanos que intervengan puedan limarse las asperezas entre los colaboradores y resolver los problemas. Reestructurar, como le decía yo, la organización. Ya cuando una persona tiene que ser removida de su puesto para pasar a otro lugar porque no puede lidiar con ese jefe o con su equipo de trabajo, puede ser un problema pues en las empresas, el tener que estar cambiando a la gente del lugar porque es invivible y no puede trabajar con nadie, por darles un ejemplo. Y nombrar a una persona, como le dicen, el abogado del diablo. Una persona que se encuentra a favor de la mayoría. Y esto no necesariamente es lo apropiado, o sea, sino que hay que ver las cosas lo más llano posible, o sea, de una manera muy objetiva. Hay un principio que le llaman el principio de la delegación, que es que la autoridad que se delega a los jefes o a los que están en posiciones de jefatura deben ser medidas. O sea, no es poder absoluto sobre sus colaboradores o las decisiones que se toman en las empresas o en los grupos de trabajo. Se delega la autoridad y el trabajo, pero no la responsabilidad sobre los resultados. Los resultados son compartidos. Delegar autoridad se llama sistema de dirección descentralizado. Yo les comentaba cuando un jefe tiene autonomía sobre un área y puede tomar todas las decisiones que desee. No necesariamente esta es una forma muy apropiada porque, como veíamos en el caso de la administración por objetivos, el tomar decisiones sin consultar a otros probablemente puede generar inconformidad. Tampoco puede existir un sistema centralizado donde solo hay una única persona que toma las decisiones. Esto no es lo más correcto. Lo mejor es poder conversar entre los equipos, entre los jefes para tomar las decisiones. Así que no es como que debe existir algo solo centralizado o descentralizado. No hay, cada una de las formas de gerenciar va a depender del estilo de la empresa y de los colaboradores que están en ella. No hay como el santo grial de cómo manejar una empresa, si centralizado o descentralizado, no. Esto tiene que haber una medida en todo. Este es el principio de la delegación. Toda delegación o toda delegación de responsabilidad o de autoridad debe ser medida. No puede ser absoluta.